¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos encontramos otra vez para nuestro curso. Este curso de teología para agentes pastorales. Está abierto a todas las personas que quieran escucharnos. Hemos llevado ya 4 clases, esta sería la quinta. Y nuestro tema de hoy es el seguimiento de Jesús. Porque hemos visto sobre el Padre, sobre el Espíritu, hemos visto lo que es la teología, hemos hablado de Jesús en su encarnación. Y hoy entonces tenemos que continuar nuestra cristología, nuestra tarea de conocer más a Jesús, de comprenderlo un poco más, con un segundo momento de su vida, que sería ya cuál es nuestro seguimiento, cómo debemos tener fe en Él y así acoger su mensaje. Hemos visto primero quién es Él, Dios hecho hombre, y ahora entonces qué tenemos que hacer para seguirlo y cómo lo seguimos, cuál es el centro de su mensaje. Y luego en la siguiente clase vamos a volver sobre el tema de la muerte y resurrección, que es la parte final de su vida, el culmen de su vida, que retoma todo lo que hoy día también vamos a ver. Por eso las clases están unidas. Cada una se entiende por sí misma y da un tema en general de una cierta unidad, pero obviamente cada tema se va relacionando uno con otro y por eso siempre es bueno que uno vaya escuchando uno y otro y de uno pase al siguiente. Veamos entonces en más en detalle hoy día esto del seguimiento de Jesús. Dos grandes temas tenemos que ver. En primer lugar, tenemos que ver lo que es la fe, porque lo que hacemos con Jesús es creer en Él. Toda la gente lo vio, mucha gente lo vio. Hay un santo que se llama San Ireneo que decía que todo el mundo vio a Jesús, pero no todos creyeron en Él. Y hoy día mucha gente sabe de Jesús, pero no todos creen en Jesús. Entonces, lo primero es saber cómo creer en Jesús, qué significa creer en Jesús y qué condiciones hay para creer en Jesús, cómo uno puede creer mejor en Jesús y luego que uno cree en Él, entendiendo bien lo que significa creer, seguirlo, poder entonces cumplir su voluntad, seguir lo que nos indica y acoger su enseñanza. Por eso son como dos partes de este curso. En primer lugar, veamos qué es la fe, porque si decimos que creemos en Jesucristo, tenemos que profundizar en qué es la fe. La palabra más clara para responder de qué es la fe, uno tiene que decir que la fe es la respuesta humana a la revelación divina. Dios se ha revelado, Dios se ha manifestado. Si Dios no se hubiera manifestado, si Dios no se hubiera mostrado a nosotros, primero a través de los profetas, bueno, antes a través de la creación misma de alguna manera, y luego a través de los profetas y finalmente a través de Jesucristo, su propio Hijo, si Dios no se hubiera revelado, no se hubiera mostrado a sí mismo, no hubiera salido a nuestro encuentro, nosotros en el fondo no habríamos podido nunca saber exactamente quién es Dios, cómo es Dios, ni las cosas que ahora sabemos de Dios. Habríamos podido intuir que había un ser todopoderoso, habríamos podido de alguna manera intuir que hay alguien que creó las cosas, pero no mucho más que eso. En cambio, porque Dios quiso revelarse, quiso manifestarse, quiso salir a nuestro encuentro, nosotros sabemos entonces quién es Dios, pero la fe entonces es la respuesta a esa manifestación. Pero uno se puede preguntar, ¿y por qué hay que responder a esa manifestación? Por una razón muy simple. Porque cuando Dios se manifiesta al mundo, no lo hace simplemente para informarnos, sino para interpelarnos. Es decir, su manifestación nos interpela, o sea, nos llama. Esto es como si uno va por la calle y alguien le da una noticia. Bien, uno la puede decir, ah, qué interesante la noticia. Pero otra cosa es que si uno va por la calle y alguien lo invita y dice, ven a mi casa, eso supone una respuesta. Si alguien le da una noticia, uno dice, bien, qué bueno saberla, pero no supone ninguna respuesta. En cambio, una invitación supone una respuesta. Eso es la revelación. La revelación no es simplemente una información de algo, aunque tiene elementos informativos, sino sobre todo es una invitación. Nos invita a Dios a acogerlo, nos invita a seguirlo, nos invita a amarlo, nos invita a comprender que Dios es Dios para nosotros. Por eso, la revelación supone la fe, que es la respuesta. Uno podría decir que la revelación es la manifestación, la fe es la respuesta. O la invitación y la aceptación de la invitación. Eso es revelación y fe, y eso es lo que está detrás de toda nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios no es simplemente que Dios nos ha informado de algo, sino que es sobre todo una respuesta a una invitación. Dios ha salido al paso nuestro para invitarnos. Ahora uno se puede preguntar, ¿invitarnos a qué?
nos ha invitado, como diríamos, a dos cosas. En primer lugar, nos dice, mira que tú has sido creado por mí y yo te cuido y yo soy quien te ha dado la existencia. O sea, nos muestra cuál es el sentido más profundo de la vida. Y en segundo lugar nos dice, y por eso mismo tú tienes que seguirme, tú para realizarte plenamente, para desarrollarte absolutamente, tú puedes venir por este camino. O sea, nos dice el sentido de nuestra vida y nos muestra el camino que es el mismo, que es Jesucristo. En ese sentido, esta palabra que interpela es una palabra que nos invita a seguirlo, pero nos invita a seguirlo no porque a él se le ocurrió, no es como si alguien dice, oye, hácete esto. Y uno dice, ¿por qué? No, es algo más profundo, nos dice, mira, esta es tu vida. Se manifiesta Dios para decirnos, este eres tú, esto es el sentido de tu vida y para eso has sido creado. Entonces nos da una información que es relevante para nosotros, nos da una información y una invitación que es esencial para nosotros, para, en el fondo nos dice quiénes somos y nos muestra el camino para que nos desarrollemos profundamente y caminemos hacia Dios. Ese es el sentido de la revelación y de la respuesta que es la fe. Ahora bien, ¿por qué la respuesta es una fe? ¿Por qué es fe y no simplemente seguirlo? Porque implica algo que es que uno tiene que creer y aceptar algo que no se ve del todo claro. Porque Dios es invisible, Dios es imperceptible, Dios es totalmente grande y distinto a nosotros. Dios es precisamente lo que es distinto a lo que somos nosotros. Todas las cosas creadas no son Dios. Lo único que es Dios es lo que no es creado. Y por lo tanto, Dios es lo distinto a nosotros. Y en ese sentido, siempre para creer en Él, para acogerlo, para aceptar su invitación, uno tiene que hacer un acto de fe, de creer algo que no siempre se ve, algo que no siempre se percibe del todo, pero que uno sabe que existe. Entonces, por eso es un acto de fe. Pero ese acto de fe no es ciego, así de que uno cree porque, bueno, hay que creer nomás. No, no, no. Es mucho más profundo, sino que es porque uno percibe muchos elementos y uno se da cuenta que en realidad esos elementos me están mostrando que hay Dios, que Dios me llama y que eso que está diciéndome a través de sus testigos, a través de las personas que nos han hablado de Dios, es verdadero. Entonces, de alguna manera, uno va percibiendo a través de las formas humanas con que Dios se va revelando. Se reveló a través de la creación, se reveló por los profetas, se revela a través de Jesucristo, su Hijo encarnado, y luego a nosotros todo eso nos llega a través de la iglesia, de las misiones, de los misioneros, de los laicos, hombres y mujeres que hablan de Dios, que nos anuncian el mensaje, de los testigos de Cristo, toda la iglesia. Pero entonces, por eso es que uno tiene que creer, porque esa manifestación de Dios viene a través de la humanidad, a través de sus instrumentos, a través de los caminos que ha elegido Dios para que nosotros podamos conocerlo. Y por eso supone una fe, porque uno ve a una persona, un hombre o una mujer que me habla de Dios, y uno dice, creo en eso. Esa persona me dice, a mí me ha hecho un bien enorme, esto es lo que me dice Dios, y uno le cree. Le cree a él o a ella porque lo anunciaron a otras personas a esas personas y así atrás hasta llegar a los apóstoles y los apóstoles a Jesús y le creyeron a Jesús. Es una cadena de creer unos a otros en un testimonio que se va transmitiendo y entonces nosotros creemos. Entonces ahí se dan las dos cosas, ¿no? Por una parte uno le cree a personas que testifican de Dios y al creerles a ellos le cree a Dios que me está diciendo, este soy yo, este es el camino para ti, esta es tu misión, esta es tu tarea, este es el camino adecuado para ti. Y eso se puede ver incluso en otras cosas, porque uno cree en Dios, uno le cree a la persona, uno le cree a la iglesia, le cree a Dios y entonces empieza a percibir que hay muchas cosas que confirman lo que uno cree. La providencia divina, por ejemplo, de repente uno ve que un acontecimiento, otro acontecimiento acá, y uno dice, aquí me está hablando Dios. O por situaciones históricas uno dice, aquí me habla Dios. O una persona me dice algo, pero su vida es tan profunda y me llama tanto la atención que uno dice claramente ahí me habla Dios. Esa persona transparenta a Dios. De todas maneras, por distintas formas, Dios se va manifestando, pero siempre es como sutil. Y uno va armonizando cosas. Y finalmente todo eso me da la convicción de que es verdad y uno cree. Entonces, la fe tiene esos dos elementos que son muy importantes, que es una palabra que me interpela, que me da sentido a la vida, que me hace comprender y uno dice, esto es realmente lo que me viene bien a mí, esto es exactamente lo que yo estaba anhelando y esperando, pero por otra parte uno dice,
pero confío que así será. Pues no lo veo del todo, pero confío y sigo adelante. Entonces, la fe tiene todo eso y eso es como lo primero que era bueno reflexionar hoy día de lo que significa esa fe. Es una fe que tiene dos aspectos. El aspecto de que se me transmite las cosas a través de lo humano y uno le cree a las personas humanas, pero les cree porque van dando signos, van confirmando. Si alguien me habla de Dios y no cree nada a esa persona y no hace nada, uno dice, no le creo. Pero si la persona ama, la persona cumple lo que dice y uno lo ve que se siente más realizado esa persona y que realmente lo que dice tiene coherencia, entonces uno cree, se da cuenta que hay algo verdadero y entonces puede hacer un acto de fe en Dios. Cree en la persona y cree en Dios. Y al creer en Dios, uno se da cuenta que lo que le están diciendo, ese mensaje, esa invitación de Dios, realmente me llega en lo profundo del corazón, responde a mis anhelos. Y por último, el punto más importante en esto es que cuando uno le cree a Dios y cree en Dios y acoge su mensaje y uno cumple lo que dice, por ejemplo, ama a tu prójimo, y uno dice, bueno, le voy a hacer caso, ama al prójimo, y uno se da cuenta que eso que me dice me da felicidad y me llena y me da plenitud y me desarrolla. Entonces confirma la fe. Entonces uno va confirmando la fe cuando va acogiéndola. Uno la acoge, al acogerla la cumple y al cumplirla se le confirma ese acto de fe porque justamente ese acto de fe hace que lo que yo hice me responde auténticamente a lo que yo esperaba. Entonces siempre voy profundizando porque se me va confirmando la fe al cumplir los actos de fe que yo he hecho. Bueno, eso es entonces como una introducción a lo que es la fe como respuesta que pasa a través de los testigos, pero que se me va confirmando en mi vida porque lo que Dios hace es invitarme y decirme, esto es un bien para ti, esto es lo que te hace bien, esto te ayuda a ti. Y eso es lo importante de la fe. Ahora bien, ¿qué características tiene esta fe? Tiene varias características que son importantes tener presente. En primer lugar, la fe es una gracia, o sea, es un don. Es verdad que es un acto humano también, y lo vamos a decir, pero sobre todo, en primer lugar, es una misma obra de Dios. Dios es el que envía su espíritu en lo más íntimo a mí y me suscita y me invita a la fe. De alguna manera, cuando aparece el misionero, aparece la iglesia que me invita a seguir a Jesús, junto con esa aparición externa de la persona que me anuncia, internamente ha llegado el Espíritu. Incluso antes ha llegado el Espíritu, está en el corazón nuestro y ese Espíritu me invita y de alguna manera me suscita el creer y el aceptar. Por eso siempre que uno ha hecho un acto de fe, ha hecho un acto bueno, ha sido porque el Espíritu dentro de uno lo ha movido. Ahora, ese Espíritu actúa en todos, en todas las personas. Si uno dice esta persona no tiene fe, no quiere decir que no tenga el Espíritu, quiere decir que todavía no ha respondido por distintas razones que ya podemos ver, pero no es porque el Espíritu no ha llegado, porque dice el Concilio Vaticano II una cosa muy bonita, dice que Dios, Jesús, cuando murió y resucitó, envió su Espíritu a toda la creación. Y todo ser humano tiene al Espíritu en el corazón que de alguna manera misteriosa, conocida solo por Dios, lo invita a uno a encontrarse con Él. Uno se encuentra con Él, lo veremos en otra oportunidad, a veces explícitamente porque uno cree, pero si uno vive lejos, no ha tenido la oportunidad o no ha tenido un buen testimonio, entonces puede que no crea, pero no porque no quiere decir eso que Dios lo abandonó, quiere decir que todavía no ha llegado su momento, que por ahora no tiene los elementos para creer, pero el Espíritu sigue actuando en el corazón y lo invita a que vaya acercándose a esa fe de alguna manera. Entonces, en primer lugar, la fe es un don en el sentido de que es el Espíritu el que en el corazón de uno le suscita a uno la fe. Pero a la vez es un acto humano y libre, donde cada uno tiene que aceptarlo. Por eso a nadie se puede obligar en la fe. Si yo le pongo una pistola a alguien y le dice bautízate y se bautiza porque yo lo obligué, no vale ese bautizo. ¿Por qué? Porque fue obligado. Porque la fe supone la libertad. Es como si a alguien lo obligan a casarse. Ese matrimonio no vale porque está obligado. Uno se tiene que casar libremente. Y así cada cosa. Muchas cosas son inválidas si uno las hace obligadas. Y la fe es la primera de ellas. Tiene que ser libre. Por eso se dan esos dos elementos en la fe. Dios que suscita en el corazón de uno el acto de fe
el creer en Dios, el aceptar la misión, el aceptar el testimonio y la libertad de uno que dice, voy a creer, voy a acoger esta invitación, voy a seguir este camino. Ahora, ¿cómo se dan esas dos cosas en el fondo del corazón? No lo podemos saber. Es imposible porque está en el fondo del corazón. ¿Cómo se da? Es como preguntarle, ¿cómo se da el amor de usted hacia esta persona y por qué se le da a esta persona y no a este otro? Nadie lo puede responder. Es algo que sale, que surge del fondo del corazón que solo Dios conoce. Así pasa con la fe. Solo Dios conoce cómo es. Solo Dios conoce en el fondo del corazón cómo se dan esas dos cosas, pero se dan siempre. Es un acto libre y un acto en que el Espíritu lo suscita. Y eso es en lo profundo del corazón. Por eso, como no podemos saber lo que pasa en el fondo del corazón, tampoco nunca podemos juzgar externamente a alguien porque cree o no cree. Siempre uno tiene que decir si la persona cree es porque ha acogido la voz de Dios. Pero si la persona no cree, no podemos saber por qué no cree. Porque no necesariamente es porque la persona no quiso aceptar el Espíritu, sino que muchas veces puede ser por otra razón que no conocemos. Por eso jamás uno puede juzgar a alguien que no tiene fe, sino que solamente rezar, pedir, darle un buen testimonio. Porque puede pasar, y eso lo dice el Concilio Vaticano II, que haya gente que no crea, pero no porque no tenga el Espíritu, sino que porque el testimonio que ha recibido ha sido malo y ha sido falso. Y eso ha pasado, y eso pasa en la iglesia. Si una persona recibe de un eclesiástico, de cualquier persona, de cualquier cristiano, un mal ejemplo, un abuso, una violencia, con toda razón esa persona no va a querer creer porque va a decir, yo a ese no le creo y a ese Dios no creo. Y muchas veces podemos estar seguros que la falta de fe de muchas personas no es por culpa de esa misma persona, ni mucho menos porque el Espíritu no les ha llegado, sino que muchas veces es por nuestra culpa que nosotros como cristianos hemos dado un mal ejemplo, nosotros como iglesia no hemos dado el testimonio que corresponde. Entonces, por eso uno no debe juzgar. Lo que sí tiene que hacer es ayudar. ¿Y cómo ayuda uno? Dando un buen testimonio y suscitando con la oración, pidiendo que el Espíritu también actúe más fuertemente en las personas. Pero la tarea de uno, en primer lugar, es que uno dé un testimonio adecuado, coherente, de tal manera que cuando uno hable de Dios y hable de Jesucristo sea creíble. Sea creíble porque lo que uno dice lo cumple. Pero si lo que uno dice no lo cumple, nadie le va a creer a uno, porque dice, pues, ¿para qué me predica de algo que no cumple? Tampoco no lo voy a cumplir yo, va a decir uno, porque si él no lo cumple, que me lo predica, menos lo voy a cumplir yo. Entonces, el tema de la fe es muy complejo y uno nunca debe juzgarlo. Solamente uno tiene que hacer un esfuerzo por pedir que el Espíritu venga y dar un buen testimonio coherente para que el testimonio de uno impacte a la gente. Eso es entonces el sentido de la fe. La fe y la gracia van unidas y uno siempre tiene que saberlo, y eso es también una responsabilidad para nosotros. De tal manera que aquí caemos en otro punto, y es que tenemos una grandísima responsabilidad en la iglesia, puesto que hemos sido dejados como los testigos transmisores de la revelación. Y por lo tanto tenemos una responsabilidad grandísima en la fe o no del mundo cristiano. Y por eso, si el mundo no va caminando hacia Jesús, es parte, también es responsabilidad nuestra como iglesia. Y eso tenemos que ser bien conscientes y cada día más. Eso es en cuanto a la fe como gracia y como acto humano. En todo caso, esa acción del Espíritu nunca destruye mi libertad, porque siempre me va a inspirar, me va a animar, me va a iluminar, pero me va a dejar que yo decida libremente. Por eso siempre uno tiene que decidir libremente ese acto de fe. Y una última cosa en este mismo sentido es que la fe también tiene que ser comprensible, o sea, racional. No que uno comprenda todo, porque yo no comprendo quién es Dios, ni cómo es Dios, ni menos puedo comprender cómo es que es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son misterios que se nos escapan. No es que uno tenga que comprender todo, pero sí que uno tiene que comprender lo racional, lo coherente, lo bonito que me están diciendo. O sea, puede ser que yo no entienda todo, pero debo creer en cosas comprendiendo por qué creo. Digo yo, no sé cómo es Dios, pero evidentemente tiene que haber un Dios que creó las cosas. Creo entonces. Pero me es racional, ese acto de fe es racional, porque tiene que haber alguien que creó las cosas. Entonces, le da razón al creer. O cuando me dicen, tienes que amar a tu prójimo. Entonces uno dice, bueno, ¿pero por qué? Bueno, porque tú también quieres que te amen a ti. Entonces entiendo que ese mandamiento es racional. O cuando dicen no matar, ¿por qué no matar? Bueno, porque a mí tampoco me gusta que me maten.
Entonces, es racional, es comprensible. Entonces, siempre es importante que en la fe también uno procure comprender dentro de lo que se pueda. Porque mientras más comprendo, más fuerte es mi fe y un acto de fe mucho mayor puedo hacer. No comprendo todo, pero sí voy tratando siempre de comprender. Comprender cuáles son las cosas más importantes de las menos importantes, comprender cómo se coordinan las distintas cosas, comprender por qué Jesús dijo una cosa y no la otra, comprender por qué la iglesia dice esto y no esto otro. Todas esas cosas uno tiene que comprenderlas, tratar de comprenderlas y estudiarlas. Por eso la fe también supone la catequesis, la teología, el estudio, en el fondo el pensar. La catequesis, que es la palabra más clave para esto, es como el eco. Dice, yo creo y luego hago un eco de lo que creo. Es decir, voy como repensando, rumiando, madurando aquello que creo. Eso es siempre importante en la vida. Por eso es tan importante hacer un curso como este, o por eso es tan importante leer, por eso es tan importante participar en catequesis, por eso es importante simplemente pensar, reflexionar en las cosas de Dios. Porque lo que uno cree tiene que madurarlo y tiene que coordinarlo con la vida. Y también es importante porque uno en toda la vida va creciendo, madurando, caminando, entonces tiene que seguir aprendiendo. Es como un niño tiene una fe de niño, pero a medida que va creciendo va aprendiendo muchas cosas. También tiene que seguir creciendo la fe, madurando la fe, meditando la fe. O sea, siempre uno tiene que seguir creciendo en la vida, en todo, porque si uno no madura las cosas, la fe se queda como fe de niño. Y después cuando viene un problema de adulto, la fe de niño no me responde. Eso pasa muchas veces, ¿se han fijado? Que alguien dice, yo de niño tenía mucha fe, y después de adulto no la tiene. Y uno dice, ¿por qué? No sé, como que no me responde a las preguntas. Claro, obviamente que no le responde a las preguntas, porque su fe quedó de niño, no la siguió madurando, no siguió leyendo, no siguió estudiando, no siguió participando en nada. Entonces, se quedó con una fe de niño pensando que era una fe estupenda, lo cual para niño era estupenda. Y es adulto, y de repente le viene un problema de adulto, que son bastante más grandes que los problemas de niño. Y en ese problema de adulto recurre a la fe, que es de niño, y dice, esta fe no me responde. Obvio, una respuesta de niño no me responde un adulto, pero el problema no es de la fe, el problema es que yo no maduré mi fe. Entonces, por eso es que la fe se tiene que ir madurando, tiene que ir creciendo, tiene que ir haciéndose más profunda, más adulta y tiene que ir avanzando en mi vida tal como yo crezco. Entonces, si yo estudio un montón de cosas y trabajo un montón de cosas, bueno, tengo que seguir creciendo en la fe también en un montón de cosas. Eso es un punto importante. La fe no es algo estático ni algo que uno dice, yo ya tengo fe, estoy bien. Claro, está bien, tiene fe, pero tiene que seguir teniendo fe, tiene que seguir profundizando la fe, tiene que seguir caminando en la fe, tiene que seguir ahondando en la fe. Y eso siempre se va profundizando, siempre se va ahondando, siempre se va caminando, hasta el último día de la vida. Uno no terminará nunca de crecer en su fe hasta el último día. Alguien dirá, bueno, ¿y en el cielo? También. En el cielo vamos a seguir no teniendo fe porque vamos a ver a Dios, pero vamos a seguir profundizando en ese conocimiento de Dios. Nunca, a veces uno piensa que uno en el cielo se va a aburrir porque no va a ser una eternidad sin hacer muchas cosas, pensará alguien. No, porque en la eternidad, en el cielo uno va a tener una eternidad para ir profundizando eternamente toda la grandeza de Dios. Como Dios es infinito, no tiene límites. Y por lo tanto yo voy a ir profundizando infinitamente, sin límites, en esa grandeza de Dios. Entonces siempre voy a ir creciendo. Por lo tanto, desde ya tengo que ir creciendo, pero no va a terminar nunca de crecer, sino que voy a seguir creciendo y profundizando en la vida eterna. Los distintos padres de la iglesia lo dicen de distintas maneras, pero todas son bonitas. Ireneo, por ejemplo, decía que uno va a estar eternamente en el cielo conversando novedades con Dios. Hay gente que le gusta eso, ¿no? Estar conversando novedades siempre. Dice, otros como Orígenes dicen, yo siempre voy a ir profundizando y Jesucristo se me va a ir mostrando siempre de distintas maneras, cada vez más, de distintas formas, de modo que yo siempre lo voy a ir conociendo más. Y así otros dicen que uno va a estar siempre amando más o viendo más. Son distintas formas de decir algo que es como inefable. ¿Cómo va a ser que siempre voy a seguir profundizando en el conocimiento de Dios? Y con toda razón entonces en esta vida yo también tengo que seguir profundizando en el conocimiento de Dios. Eso es entonces el sentido de la fe. Pues bien, el segundo aspecto entonces
ya sabiendo que este es el sentido de la fe y eso es creer, uno en el fondo cree en Dios, pero cree en Dios a través de Jesucristo. Él es la revelación de Dios. Dios se ha manifestado en Jesucristo. Por lo tanto, nuestra fe se centra en creer en Jesucristo. Y creer en Jesucristo es seguirlo a Él. Este es el punto central de nuestra fe. Nosotros creemos en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero tal como dijimos que si la revelación es una invitación y por lo tanto la fe es una respuesta, entonces el segundo punto es que el creer en Dios no es simplemente decir yo creo en Dios. Ah, creo en Dios. Eso está muy bien, es parte. Pero no termina allí. Creer en Dios quiere decir yo sigo a Dios. Yo camino hacia Dios. No solamente digo, me están invitando, sino que digo, y voy a la invitación. Entonces, la fe no es solamente un acto intelectual que digo yo creo en Dios, creo que existe. Ya es muy bueno eso. Y es muy importante. Yo digo, creo en Dios, sé que existe, acepto que existe. Pero eso no es todo. De ahí uno tiene que dar el segundo paso, que es decir, y por lo tanto yo me muevo hacia Jesús. Yo sigo lo que Él me dice. Dado que es Dios y se está revelando y me está mostrando su voluntad, yo sigo esa voluntad. No solamente digo existe, sino que además digo y lo sigo y lo amo y lo quiero. Entonces esto es lo que se llama el amor de Dios. Por eso uno ama a Dios. Pero no solamente porque Dios necesita ser amado y dice ámenme todo, ámenme todo. No, no es el sentido de Dios. El sentido de Dios es, el amor de Dios no es en primer lugar para Él, el amor de Dios es en primer lugar para nosotros. O sea, nosotros al acercarnos a Dios es nuestro beneficio. Con eso no le agregamos nada a Dios. Dios es perfecto, Dios es infinito y nosotros no le agregamos nada a Él. De modo que cuando sale a invitarnos no es porque Él necesite algo. Muchas veces la gente piensa eso, ¿no? Como que Dios necesitara de nosotros, como que Dios se enojara si uno se aleja porque como que le quitan algo. No, lo contrario. Dios sale a nosotros por pura gratuidad y sale a invitarnos porque nos quiere simplemente. Y nos invita precisamente porque es lo que nosotros necesitamos, no porque Él necesite nada. Es una absoluta gratuidad, un absoluto don, un absoluto entregarse. Dios viene a invitarnos a amarlo precisamente porque eso es lo que nos hace bien a nosotros, porque eso es lo que nosotros necesitamos y eso es lo que nos hace bien a nosotros en cada uno. Por lo tanto, la fe no es solamente creer que existe, sino que es amar a ese que existe. Porque en ese amor yo desarrollo mi ser, en ese amor yo me despliego, en ese amor yo cumplo la misión. Porque hemos sido creados para eso, hemos sido creados para desarrollarnos en Dios. Y por lo tanto, Jesús lo que viene a hacer es decirnos, este es el camino, con esto te desarrollas, de esta manera tú creces, esto es para esto fuiste creado, este es tu camino. Esta es tu vocación, esta es tu misión. O sea, la revelación es un bien para nosotros, es un don. Por eso es un don, por eso es un regalo, por eso es una gracia. Porque es un bien para nosotros que Dios viene a revelarlo. Entonces, en ese sentido, cuando Jesús viene al mundo y en Jesús tenemos la revelación del Padre y nos invita cuál es el verdadero camino para nosotros, todo lo que tenemos que hacer es seguirlo. Por eso que uno lo sigue. Y en eso se entienden los mandamientos, la bienaventuranza y todo el mensaje de la iglesia. Es formas de seguir a Jesús. Las formas para que nosotros podamos comprender y desarrollar nuestra vida. Entonces, sabiendo eso, uno puede decir que en realidad Jesús nos invita como a tres cosas, que serían como el camino para que nosotros nos desarrollemos y lleguemos al Padre Dios, que es nuestra. Uno tiene que creer en Jesús, tiene que seguirlo a Él y tiene que identificarse con Él. Entonces vamos ahora a revisar esas tres cosas. Creer en Dios, ¿qué significa? Seguir a Jesús, ¿qué significa? Y identificarse con Jesús, ¿qué significa? Partamos con creer en Dios, en Jesús. Cuando yo creo en Jesús, tengo que creer en quién es Él. Porque si no me doy cuenta quién es Él, después no voy a poder seguirlo. Porque yo lo sigo porque Él es alguien especial, no porque es un hombre más. Es hombre, verdadero hombre. Pero además de ser verdadero hombre, es el verdadero Dios. Es el verdadero Hijo de Dios que se ha hecho hombre. Entonces, lo primero que tengo que hacer es creer quién es Jesús. Y por eso que, si ustedes se fijan en el Evangelio de Marcos, en el Evangelio de Mateo, también en el de Lucas, cuando Jesús comienza a predicar,
empieza a predicar, hace milagros, enseña, y llega un instante en la mitad, que está en el capítulo 8 en San Marcos, está en el capítulo 16 en San Mateo. De repente Jesús se detiene y le dice a los discípulos, a ver, ¿quién creen ustedes que soy yo? Y ellos le dicen, bueno, la gente dice que eres bautista, que eres un profeta. No, 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 dice, y ustedes. Y ahí es donde Pedro, a nombre de todos, de ahí viene después el llamado a Pedro. Pedro, en nombre de todos, dice, tú eres el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador en el fondo. Entonces, hace un acto de fe en quién es Jesús. Por eso, lo primero que tenemos que hacer nosotros es comprender quién es Jesús. Jesús es el Hijo de Dios que se ha hecho hombre. Es Dios mismo hecho hombre y como hombre vive como hombre, pero es el Hijo de Dios que ha venido al mundo y por eso le dice a Dios Padre. Por lo tanto, lo primero que uno cree es en Jesús como el Hijo. Y el Hijo significa, ¿qué significa el Hijo? No simplemente como nosotros que somos hijos, sino que significa que Él es el Padre, se ha entregado en el Hijo. Lo vimos en la primera clase, en la segunda sobre la Trinidad, que el Padre le dio todo lo suyo al Hijo. Y por lo tanto, el Hijo, cuando dice que Jesús es el Hijo de Dios, quiere decir que Jesús nos revela totalmente al Padre. Él lo conoce. Por eso lo dice en el Evangelio de San Juan. Yo he visto al Padre y por eso les puedo revelar al Padre. Nadie más que yo lo ha visto y lo conoce. Y como lo conozco, se lo revelo. O sea, es muy importante saber que en Jesús conocemos auténticamente quién es Dios. Eso es lo primero, de saber quién es Jesús. Porque si no, uno diría, bueno, me revelará algo bueno más o menos, pero no, no, no. Porque Él es el Hijo, conoce al Padre y está unido al Padre, Él nos revela auténticamente a Dios Padre. Eso es lo grande de ser hijo, que nos revela al Padre, nos muestra al Padre, nos indica quién es el Padre y uno puede comprender a Dios. Entonces, por eso que Jesús dice, cuando Jesús, por ejemplo, come con los pecadores, come con todos los pecadores, los fariseos dicen, ¿por qué come con los pecadores? Y Él dice, y cuenta la parábola del hijo pródigo, de la oveja perdida. Dice, hubo un padre que se le iba el hijo, pero él lo llamaba y tenía misericordia, o el dueño de las ovejas se le pierde una oveja, la va a buscar. O sea, ¿qué está diciendo? Así es Dios, dice. O sea, lo que está diciendo Jesús es, lo que yo hago es lo que hace Dios. Y lo que hago es porque Dios lo hace. O sea, Él hace presente a Dios. Este es el punto. Jesús hace presente a Dios. Y como actúa Jesús, actúa Dios. Entonces, si Jesús lo que hizo es misericordia, entonces Dios es misericordia. Si lo que hace Jesús es entregarse por nosotros, entonces Dios se entrega por nosotros. Nunca hay que tenerle miedo a Dios. Hay gente que le tiene miedo a Dios, ¿se han fijado? ¿Han visto algo más absurdo, diríamos, que tenerle miedo a Dios? Cuando Dios lo único que ha hecho es bien por nosotros, lo único que ha hecho es amarnos, lo único que ha hecho es misericordia. Por eso es lo propio del Hijo. El Hijo nos revela a Dios. Y ahí viene lo segundo que nos revela, y nos revela el reinado de Dios. Por eso Jesús dice, el Espíritu Santo está sobre mí y he sido enviado para predicar la buena noticia al mundo. La liberación de los oprimidos, la vista a los ciegos y en el fondo una buena noticia a los pobres. O sea, en el fondo he venido por misericordia, he venido a mostrar la misericordia de Dios, he venido a cambiar el mundo con misericordia. Entonces, el Hijo nos revela exactamente quién es Dios y después nos dice, y ha venido a hacer lo que hace Dios, que es mostrar su reinado, su misericordia, su amor por los más pobres. Es decir, ¿por qué es importante esto que sea el amor de los más pobres? Porque en la vida muchas veces las personas pensaban en ese tiempo, a veces también hoy, pensaban que si alguien tiene pobreza, sufre injusticia, está como marginado al mundo, muchas veces la gente dice, o será porque soy pecador, o será porque soy malo, y en el fondo la gente dice, no le importo nada a nadie. Esa es la sensación más honda de la pobreza, no le importo a nadie. Y entonces justamente Dios viene a decir, yo vengo a anunciar la buena noticia a los pobres, precisamente a los que están abandonados, precisamente a los que piensan que están abandonados y que no le importa nada a nadie. Precisamente vengo a eso para decirles que sí me importan mucho y para decirles que sí me preocupo por ellos y para decirles que para mí sí son los más importantes. Eso es lo que hace Jesús al venir a anunciarnos la buena noticia a los pobres, el reinado de Dios. Viene a decir que Dios viene justamente a los que son más marginados para mostrar que Él piensa distinto a como nosotros. Nosotros hemos hecho una sociedad que
produce injusticia y que produce distinciones muy grandes entre ricos y pobres, entre gente que tiene mucho y nada. Dice, pero yo no soy así, dice Dios, y he venido precisamente a anunciar un cambio. Y eso es lo segundo que hace Jesús. Anuncia el reino de Dios a los pobres, a los abandonados, a los marginados, a los que se sienten como botados del mundo. Y en ese sentido dice Jesús, y vengo a predicar el reino y a hacer del reinado de Dios en la tierra, que quiere decir una vida justa, una vida armónica, una vida de justicia, donde la sociedad comunitariamente, en lo común, tienen que tener una vida nueva, que es una vida de hermanos. Por eso es como el hermano fundamental. Él es el hermano. Él nos dice a nosotros que cuando resucita, le dice a los discípulos, vayan y díganle a mis hermanos, se le dice también a las mujeres, díganle a mis hermanos que los espero en Galilea. Es decir, Jesús es el hermano, somos todos hermanos, entonces lo que uno cree realmente es que es el Hijo de Dios, que se presenta a Dios, que Dios se revela a los más pobres y le dice que son todos hermanos y por lo tanto nos invita a una nueva forma de vida, una vida de hermanos en esta tierra, además de la vida eterna. Una vida de hermanos, una vida que cambia los modos de ser, una vida que nos hace completamente con una dimensión social única de hermandad. Y eso es un modo de vida nuevo. O sea, lo que viene a decir Jesús al final es, aquí hay otra forma de ser. Y se revela precisamente para que nosotros nos convirtamos y cambiemos de vida. Y eso que hace Jesús es definitivo, es universal, es para siempre. Y eso le llega a todo el mundo. Y eso se llama escatológico. Es decir, cuando ha llegado el reinado de Dios, ha llegado para quedarse. Y Jesús ha venido definitivamente. Y con la venida de Jesús ya no hay más cambio. Ya ahora en adelante lo que hay que hacer es desarrollar lo que dijo Jesús. No vendrá otra vez Él hasta el último día, porque ya tenemos los elementos. Entonces, creer en Jesús es creer en eso, es creer que ha venido Dios mismo, que Dios mismo ha venido a buscar a los más pobres y abandonados, o sea, a todos nosotros al final, y que ha venido a hacer un cambio en la sociedad donde seamos todos hermanos e hijos de Dios. Y por lo tanto nos invita a que de ahora en adelante nosotros vivamos de esa manera nueva. Y que eso es definitivo y es para todo. No queda nadie fuera, no queda nadie marginado, porque justamente lo que Dios ha hecho es venir a todos y quiere que todos acojan eso. Entonces, en la fe, en el seguimiento de Cristo, uno lo puede seguir, pero lo puede seguir solamente si realmente cree en ese Jesús, cree que tiene esa fuerza Jesús. No es que es un simple hombre, no es que es alguien que nos viene como a enseñar una buena ética, es mucho más profundo que eso. Él ha venido y como Dios en el mundo, ha venido a cambiar el mundo y de hecho lo ha cambiado. Y eso es la muerte y resurrección que lo veremos en la próxima clase. Pero en el fondo ha venido a traer lo definitivo. Y lo definitivo significa que de ahora en adelante el mundo ha cambiado. Ya no hay no hay un mundo pasado, hay un mundo nuevo. Y eso es, como dice San Pablo, todo ha cambiado, todo es nuevo. Lo viejo ha pasado, todo es nuevo. Claro, históricamente uno dice, en realidad no ha visto ningún cambio. Claro, puede ser que no vea ningún cambio muy físico, pero sí hay un cambio profundo, donde la fuerza de Dios, donde el amor de Dios, donde la gracia de Dios ya está actuando. Y está en nuestra tarea ahora acoger esa gracia para hacer los cambios que se merecen y que se necesitan y que Dios nos invita. Entonces, lo primero que uno cree es en el Hijo de Dios como la presencia de Dios, como la manifestación de Dios que ha traído el reino que cambia la historia del mundo. De alguna manera eso el cristianismo lo quiso poner al decir antes de Cristo y después de Cristo, que es una cosa que vivimos los cristianos. Pero tiene mucha profundidad eso, porque en el fondo está diciendo, ese es el momento culminante donde cambió el mundo, donde Dios mismo se hizo hombre. Eso es el seguimiento de Cristo, el creer a Cristo. Eso es creer. Entonces yo tengo que creer en ese Jesús. Y eso me da el creer en ese Jesús, que es Dios mismo hecho hombre, que ha cambiado el mundo, me permite ahora seguirlo, que es lo segundo. Entonces yo quiero seguirlo y lo puedo seguir, pero lo sigo porque es el Hijo de Dios, no porque es un hombre más. Y seguirlo quiere decir acoger su palabra. Si es así, y ha sido tan fuerte la presencia de Cristo, y viene precisamente para eso, entonces su palabra para mí es la palabra definitiva, y yo debo escuchar esa palabra y seguir esa palabra.
Y Jesús esa palabra las resume durante su vida en algunas enseñanzas que son tremendamente importantes y que ahora no podemos entrar en todos los detalles, pero sí recordarlas algunas, porque el seguimiento significa que yo debo acoger, dado que ha traído un cambio en el mundo y ha suscitado una renovación del mundo y el reinado de Dios ya ha comenzado en el mundo, Él nos dice, bueno, pero para que eso dé fruto y llegue realmente a todo el mundo y diríamos, se esparza por todas partes, necesita la colaboración nuestra, el acogimiento nuestro y el seguimiento nuestro. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros son dos cosas. Uno, creer y por lo tanto convertirnos a ese modo de vida. Y segundo, convertidos a ese modo de vida, nosotros testimoniar ese modo de vida hacia otros y luchar, trabajar para que esa forma de vida se haga efectiva en la vida diaria de todos los días. Podríamos decir que hay como 5 grandes verdades fundamentales que uno tiene que acoger. La primera está al inicio de la palabra de Jesús, Mateo 5, también está en Lucas, que son las bienaventuranzas. Son 8 bienaventuranzas, son difíciles de comprender a ratos, pero en el fondo nos está diciendo bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que sufren, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. O sea, nos viene a decir, mira, si tú quieres ser un cristiano, tienes que cambiar tu forma de pensar. Tienes que pensar de otra manera. Tienes que pensar como Dios. Tienes que pensar desde la misericordia. Tienes que pensar desde la justicia. Tienes que pensar desde el bien hacia los demás. O sea, en el fondo, la bienaventuranza da vuelta a la manera de ser de la persona. De modo que ahora pienso primero en los demás, después en mí. El mundo piensa primero en uno. Por lo tanto, bienaventurado soy rico. Total, lo otro me da lo mismo. En cambio, si yo pienso al revés, digo, bienaventurado si yo me he entregado a los demás. Bienaventurado si he donado mi vida a los demás. Bienaventurado si precisamente por hacer el bien me viene un mal, porque estoy haciendo el bien. O sea, para mí lo importante es hacer el bien. Para mí lo importante es donarme. Para mí lo importante es amar. Para mí lo importante es seguir el modelo de Jesús. Esa es la bienaventuranza. Y luego eso se expresa en Mateo 25, que en el fondo son el juicio final. Pero el juicio final no es solamente el juicio final, sino que es para que hoy actúe. Estuve con hambre y me diste de comer. Estuve enfermo, me fuiste a visitar. Estuve encarcelado, me fuiste a ver. Estuve desnudo, me vestiste. O sea, en el fondo es si mi vida ha sido donación o no. Si me he preocupado y dice, porque lo que hicieron con el más pequeño, los míos, conmigo lo hiciste. O sea, la segunda criterio para vivir este reino de Dios es que yo descubra a Jesús en cada persona y ame a Jesús en cada persona. En otras palabras, a cada persona la ame como se amara al mismo Jesús, porque Jesús se hace presente en cada persona. O sea, no solamente debo cambiar mi forma de pensar para pensar solo en donación, sino que realmente debo ver a Jesús en cada persona, que es un segundo punto fundamental. Yo debo ver a Jesús en cada persona. Eso es el amor. Por eso cuando le dijeron a Jesús, bueno, ¿cómo se resume el mandamiento? Amar a Dios como sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo. Es un modo distinto de ver. Eso es lo central de la palabra de Jesús. Las bienaventuranzas y Mateo 25. Eso es lo central. Eso es lo más importante para seguir a Cristo. Y de ahí viene Jesús que te dice, y por lo tanto, si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y luego ven y sígueme. Y Jesús siempre que se encuentra con los discípulos dice, sígueme. Y los discípulos lo siguen. No solo los apóstoles, todos el seguimiento. ¿Qué quiere decir sígueme? Despréndete de tus cosas, de tu vida y sígueme a mí. Ve lo que yo digo, ve lo que yo hago, ve cómo actúo. Sígueme, escúchame, sigue mi palabra, discierne. Entonces, en el fondo me está diciendo siempre que mi vida es siempre mirando a Jesús, siempre comprendiéndolo a Él. Mi vida debe estar pensando en cómo seguir a Jesús, para dónde me lleva, para dónde me inspira. Es Jesús el centro de mi vida. Y luego, entonces, sabiendo que el amor es lo más importante, ese amor yo lo expreso en mi seguimiento de Jesús. Y también me dice, y eso se vive en comunidad, iglesia, comunidad familia, comunidad mundial, pero siempre en comunidad. Yo somos y mis hermanos somos uno en Cristo. Y por eso la vida humana tiene que ser siempre una vida que comprenda la vida, la unidad con el prójimo, comprenda al prójimo, viva con el prójimo. Y eso se llama iglesia, eso se llama comunidad de hermanos, eso se llama corrección fraterna. O sea,
que uno debe comprender que en la vida humana uno lleva la vida de alguna manera, va con Jesús caminando, pero va caminando con Jesús con otros. Entonces, si las primeras dos características son el amor, cambiar la mente para amar y pensar en el otro primero, las segundas dos características tienen que ver con una actitud permanente de estar siempre siguiendo a Jesús junto con otros que son la iglesia, la comunidad de la iglesia, donde somos todos hermanos. Después lo dirá San Juan de otra manera, diciendo que somos todos una vid. Jesús es la vid, nosotros los sarmientos, estamos todos unidos a Jesús, pero dando fruto. O somos el rebaño que sigue al buen pastor. O otras formas, como dirán después San Pablo, somos un edificio donde cada uno es una piedra, pero todos formamos un solo templo. O somos un gran cuerpo, el cuerpo de Cristo, donde cada uno tiene su lugar, con distintos carismas. De alguna manera uno debe comprender que uno es una persona importante, pero junto con otros, siempre con otros. Por eso es tan importante que uno siempre tenga presente la comunidad mundial, chilena, de la familia, de la iglesia, porque somos hermanos. Y esa calidad de hermanos me hace ver que el otro no es un enemigo, sino que es mi hermano, mi colaborador, y yo debo buscar que cada persona en su distinción tiene su papel, su lugar, y por lo tanto yo sigo a Jesús en ese sentido junto con otros. Entonces, el amor y el seguimiento. Y por último, en este mismo seguimiento hay un papel fundamental, y es que uno tiene que ser capaz de discernir lo que Dios le pide. Justamente este seguimiento de Cristo no es automático, que me da un listado y yo lo cumplo, sino que es diario y es sutil muchas veces. Entonces uno tiene que aprender a discernir qué me pide Dios hoy, en este caso, cómo lo hago. Las cosas no son así como reglas generales, las hay, pero no son así como fijas, sino que de alguna manera hay que aplicarlas en la vida diaria, de cada día. Y yo las tengo que aplicar cada día. Y las tengo que aplicar en cada momento. Entonces, en ese sentido, siempre debo tener esa capacidad de discernir. ¿Qué es mejor? Discernir significa que para cada situación, en cada momento, no solamente uno dice esto es bueno, esto es malo, ¿qué debo hacer? Lo bueno. Sino que muchas veces yo no sé muy bien en estas dos posibilidades, ¿qué es mejor? O en estas tres posibilidades, ¿qué es mejor? ¿Qué hago hoy día? Y eso hay que pedírselo al Señor. Porque muchas cosas en la vida no se van, la gran mayoría no se va en que uno dice esto es muy bueno, esto es muy malo. Hay decisiones grandes en la vida que le cambian la vida, ¿de acuerdo? Pero la gran mayoría de las decisiones son muy pequeñas, donde uno dice desde qué va a hacer en el día, a qué hora se va a levantar y qué va a cocinar, cosas tan simples como eso, cómo voy a trabajar, en qué voy a hacer, cómo me distribuyo el tiempo, cómo lo voy a hablar, qué voy a decirle a mi hijo. Pequeñas cosas o más grandes, pero uno todo el tiempo está discerniendo, todo el tiempo tiene que tomar decisiones. Si usted revisa en el día, se detiene, a ver, voy a revisar el día de hoy. Miren cuántas decisiones han tomado. Muchísimas, muchísimas. Y en todas esas uno dice, las hice automático. Ya, pero uno tiene que también tratar de ir discerniendo qué es lo mejor en cada cosa, cómo hago la voluntad de Dios en cada cosa, cómo sigo a Jesús en cada cosa. Entonces, por eso la vida entera es un discernimiento de dónde sigo a Jesús y cómo sigo a Jesús. En ese sentido, uno está todo el tiempo caminando con Jesús, discerniendo. Entonces, uno tiene que creer este Hijo de Dios que predica el reino, que ha hecho un cambio en la historia, y por lo tanto yo mismo tengo que seguirlo viviendo de otra manera, que es la manera de la conversión, en el amor al prójimo, en el discipulado y en el discernimiento de cada día. Y luego de haberlo seguido, creer en Él y haberlo seguido, lo tercero que dijimos es que me tengo que identificar con Jesús. Que de alguna manera ya lo hemos dicho. ¿En qué sentido uno se tiene que identificar con Jesús? Que de alguna manera todo este seguimiento, esta fe y este seguimiento tiene que ir transformándose en que yo finalmente termine pensando como Jesús, mirando como Jesús, sintiendo como Jesús. Ese es el final de nuestra vida. Es la identificación con Jesús. Cuando uno vive, por ejemplo, con alguien mucho tiempo, puede ser que finalmente termine peleado. Pero si dos personas se quieren, finalmente terminan pensando parecido. En las comunidades también, o se pelean, que sería una posibilidad, pero la otra posibilidad es cuando hay amor, es que se identifican, piensan igual, sienten parecidos, siguen siendo diferentes, pero de alguna manera se van identificando. Y todos los que, por ejemplo, los hijos que han nacido en una misma familia, están todos viviendo, son muy distintos,
pero al fin y al cabo tienen elementos comunes, porque se identifican. El amor identifica, y la constancia y la comunión identifican. Entonces, el seguir a Jesús, el estar con Jesús, el vivir con Jesús, tiene que hacernos identificar con Jesús. Y eso es muy importante. ¿Y cómo uno podría decir, bueno, ¿y en qué me tengo que identificar con Jesús? Porque uno puede llegar a cosas absurdas y decir, bueno, me voy a identificar, me voy a vestir con sandalias, me voy a poner una ropa larga. No, eso es una cosa externa, como vestía Jesús en la época. No es esa la identificación. La identificación es en su modo de ser. Jesús, si se fijan bien, tiene 3 características que son importantes para nosotros, para identificarnos. La primera es que Jesús, todo lo que hacía Jesús era docilidad al Espíritu Santo. Él decía, mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Él, cualquier cosa importante, tenía un momento de oración. Si ustedes se fijan, antes de elegir a los discípulos, se va al monte a orar toda la noche. Cuando va a ir a la pasión, primero la agonía en el huerto de los olivos rezando. Siempre que va a hacer una decisión importante, reza. O sea, está siempre tratando de discernir cuál es la voluntad de Dios, por dónde me llama el Padre, y es dócil al Espíritu. Si ustedes leen el Evangelio de Lucas, dice, el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto. Y ahí fue tentado por el diablo y venció al diablo. Y luego el Espíritu lo llevó de vuelta a Jerusalén, a Nazaret. Y allí el Espíritu lo hizo hablar. Y el Espíritu lo conducía. Y el Espíritu lo acompañaba. O sea, es una docilidad al Espíritu. Nuestra vida, en la medida en que vamos tratando de discernir y tratando de escuchar la palabra e identificarnos con Jesús, uno se va haciendo dócil al Espíritu. No hay nada peor que ser porfiado, ¿no? Ser porfiado es una de las cosas más malas que pueden ocurrir. Todos somos porfiados un poco. Por eso mismo, uno de los caminos primeros para seguir a Jesús es docilidad al Espíritu. Para dejarse conducir por el Espíritu. No ser porfiados con el Espíritu. Dejarse conducir. Es una docilidad. Después Jesús tenía otra característica y que es el gran hermano de todos. Jesús nos dice, me voy, soy como el hermano mayor. Dios es nuestro Padre, pero nosotros en Jesús somos hijos del Padre. O sea, por eso somos también hermanos de Jesús. Y de alguna manera somos todos hermanos. Por eso que en realidad la palabra hermanos es una palabra preciosa. Porque en realidad ese es lo que nos caracteriza a todos. Somos hermanos. Porque tenemos un Padre único. Cuando rezamos el Padre Nuestro decimos Padre Nuestro. O sea, somos todos hermanos y hermanas. La hermandad es un tema que tenemos que ver en otro momento, pero la fraternidad, la hermandad es una de las cosas más importantes del cristianismo. Y si ustedes se fijan, lo primero que destruye el pecado fue la fraternidad. Porque cuando Adán y Eva cometen el pecado, después de eso, ¿cuál es lo que sigue? Caín mata a Abel. Y allí, cuando después baja Dios y le dice a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Él dice, ¿acaso soy el guardián de mi hermano? Y entonces le dice, la sangre de tu hermano. Y si ustedes leen ese pasaje, 6 veces dice, y la sangre de tu hermano, y dónde está tu hermano, y tu hermano. O sea, lo que quiere decir, mire, los hombres son hermanos. Todo ser humano es mi hermano. Por eso, tratarse de hermano, claro, una manera de decir, pero en el fondo no está en que yo diga, oye hermano, puedo decirlo también, sino que sentirse hermano. ¿Qué es lo propio de un hermano? Que lo que le pasa a mi hermano me importa a mí. Cuando en una familia un hermano tiene un problema, no le es indiferente al resto de los hermanos. Y si un hermano hace algo malo, se humillan todos. Todos sienten la humillación de que su hermano hizo una tontera. Y si a su hermano le va bien, todos están felices, se sienten orgullosos como si hubiera sido ellos. Porque cada uno siente que lo que le pasa a su hermano, le pasa a uno. Es parte de uno. Uno no se desentiende de su hermano. Lo han probado ustedes, ¿no es cierto? Todos los que tengan hermanos lo perciben. De alguna manera, en la hermandad sanguínea, uno siente que lo que le pasa al hermano me pasa a mí. Eso es lo que pasa con el cristianismo. Y eso es lo que pasa con Jesús. Jesús nos dice, a mí, dice Jesús, el pecado de ustedes me afecta a mí y por eso yo los redimo a ustedes. Miren qué bonito. O sea, a Jesús no le fue indiferente mi pecado, sino que vino a morir por mí. No es que me vino a castigar de mi pecado, sino que vino a salvarme a mí, de mi pecado, Él. O sea, es la hermandad del que siente como propio lo del otro. Eso es la hermandad. Entonces, la identificación con Jesucristo es, 1, la docilidad al Espíritu, y 2,
el sentirme hermano de todos los seres humanos. Todos, todo hombre y mujer es mi hermano y mi hermana. Y por eso Jesús dice, ¿quiénes son mi hermano y mi hermana? Los que cumplen la palabra de Dios. Pero en el fondo está diciendo, todos somos hermanos y todos debemos ser hermanos. Y el llamado que nos hace Jesús es a una fraternidad universal. Y lo tercero en que uno se tiene que identificar con Jesús, una tercera cosa, es en la entrega. Porque Jesús, si hay algo característico de Jesús, es que Él, su vida es donación, se entrega. He venido a dar la vida por todos. He venido a dar mi vida en rescate por muchos, dice ahí en Marcos 10:45. O sea, Jesús viene a entregarse. Y en la cruz murió y se entregó por nosotros. Pero si uno ve, ¿qué hace Jesús? Mi vida es caminar. No tengo, dice, cuando los discípulos le dicen, te voy a seguir. Entonces Jesús dice, sí, me puedes seguir, pero los animales tienen casa, yo no tengo dónde reposar la cabeza. O sea, yo estoy totalmente donado. Eso es por eso Jesús vivió en pobreza, castidad y obediencia. Esto quiere decir en un desprendimiento absoluto, en una libertad absoluta. La donación no es simplemente una pobreza en sí, sino que es la docilidad, la disponibilidad para la entrega. El celibato, la pobreza y la obediencia, que cada persona tiene que vivir a su modo, es signo de disponibilidad y de desprendimiento. Por eso es una entrega. Yo precisamente me entrego, me dono, me doy a los demás, renunciando a las cosas mías. Eso es una disponibilidad que es el signo del amor. ¿Cómo yo pruebo un amor? En el fondo, la mejor prueba del amor es la capacidad de entregarme. La disponibilidad, la entrega, la docilidad. El amor se expresa justamente en la donación. Y si uno se fija en Dios, que uno dice, lo define, Dios es amor. ¿Por qué Dios es amor? Porque Dios se ha entregado totalmente el Padre al Hijo y el Hijo al Padre. Y entonces, la identificación nuestra con el Hijo en su seguimiento y en su fe en Él, tenemos que nosotros ser dóciles al Espíritu, ser fraternos, hermanos de todos y entender nuestra vida como una entrega a los demás. O sea, yo debo sentirme que mi vida es para los demás. Jesús se dice siempre que es un hombre para los demás. Uno podría decir, ¿para quién es uno? Para los demás. Su vida es para los demás. He sido creado para ustedes. Tengo mi misión para ustedes. Es como en la vida diaria. Un esposo, su vida es para su esposa. Unos papás, su vida es para sus hijos. Los hijos, su vida es para los demás. Los hermanos viven para los hermanos. O sea, la vida es para los otros. Nunca nos olvidemos de eso, que nuestra vida uno imita a Jesús y se identifica con Él si es dócil al Espíritu, si siente a todos los seres humanos como mis hermanos y si me entiendo como entregado a los demás. Ahí estoy imitando a Jesús, ahí estoy siendo uno con Jesús, ahí estoy viviendo en la vida nueva con Jesús. Y ahí me identifico con Jesús. Y ese es el punto esencial en la vida, que uno tiene que ser siempre, 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 comprender su vida como identificación con Jesús. Si resumimos todo esto, para terminar ahora, entonces nosotros podemos ver que finalmente el cristianismo, la vida cristiana es un camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. A los cristianos el primer nombre que les pusieron son los seguidores del camino. O sea, camino quiere decir me muevo, sigo, me voy caminando, voy internando, voy profundizando, o sea, es dinámico. El seguimiento de Cristo es dinámico, es siempre profundizando, no es algo que es estático. Por eso no, lo peor que uno puede hacer es creer que el cristianismo es cumplir ciertas normas, cumplir ciertos mandamientos, cumplir ciertas cosas. No, no es cumplir ciertas cosas. Además uno las cumple. Es un camino de profundización, de discernimiento, de crecimiento, de identificación, de ir siempre avanzando, profundizando. Por eso la santidad de vida, la vocación a la santidad, no es que yo lo que tengo que lograr es ser perfecto. No es ser perfecto simplemente, como diciendo no hago nunca nada malo. No, lo que tiene que hacer es cada día identificarse más con Jesús, en lo que Jesús le pida y como Jesús se lo vaya indicando y entregándose más y amando más y siempre discerniéndose. Es un movimiento. La vida cristiana es un movimiento, siempre dinámico, avanzando. La vocación a la santidad es una vocación de seguimiento en el amor. Es como,
¿Cómo se vive los esposos? ¿Cómo vive un marido o una mujer? ¿Cómo una pareja? ¿Cómo se quiere? No es estático, no es que tengan que cumplirse esta cosa. Eso fracasan. El camino es siempre nuevo, siempre inventando, siempre descubriendo algo nuevo en el otro, siempre pensando qué hacer para el futuro, cómo seguimos viviendo, cómo avanzamos, cómo nos profundizamos. O sea, es movimiento, es siempre activo. Así es la vida con Cristo. No es cumplir cosas, es un seguimiento activo que me hace siempre profundizar, siempre caminar, siempre avanzar. Y cuando lleguemos al cielo, vamos a seguir avanzando, siempre caminando, siempre dinámico, siempre profundizando más en Dios. Por eso lo hace bello el cristianismo. Y por eso el cristianismo no es hacer cosas, sino que es un modo de vida, un seguimiento, una comprensión de la vida nueva que me hace vivir en Cristo, imitar a Cristo, seguir a Cristo. Por eso podemos concluir hoy día diciendo, en realidad la fe en Jesús es el seguimiento de Jesús. Y el seguimiento de Jesús es amarlo e identificarme con Él. Y es siempre caminando. Y caminaré hasta el último día y nunca me detengo, porque el día que me detengo se me acaba el cristianismo. Tengo que seguir avanzando toda la vida. Y eso es muy bonito. Así que en esta semana, ojalá que cada uno pueda meditar en esto. ¿Cómo hace para que su vida sea siempre dinámica? ¿Cómo hace para seguir profundizando? ¿Cómo hace para discernir, profundizar y para caminar siempre con Jesús? Piénselo, ¿cómo va a ser para que su vida sea tan dinámica siempre? Y así entonces, esta semana podrá cada uno crecer en su comprensión profunda del cristianismo, crecer en la fe y responder a lo que Dios le ha dado en la vida, que es un camino por delante. Con ese espíritu entonces, quedémonos contentos hoy día y ya nos vemos en la próxima clase cuando ya veremos la pasión y muerte de Cristo, que es como la culminación de este caminar del Señor. Así que les deseo una gran bendición, que les vaya muy bien, que sigan muy bien adelante y gracias por participar en este curso y nos vemos la próxima vez.